Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Nuevamente reciban un cordial saludo, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar alrededor de la palabra de Dios. Y qué bueno que nos permitió llegar a este miércoles nuevamente. Vivimos al día a día, somos los sobrevivientes de este planeta, porque cada día, dicen, mueren más de 150.000 personas en el mundo. Cada día. Entonces, estar con vida es la bendición más grande y poder servirle a nuestro Dios es lo mejor que hemos podido hacer. Espero que esto que estamos hablando en cuanto a la oración les esté sirviendo a ustedes y me sirve a mí, porque uno de mis propósitos es aprender a orar. No es usar, como dice la misma Escritura, vana palabrería. Y que pensemos que por la mucha palabrería seremos oídos. Tenemos que ir al grano. Y el Señor conoce nuestras necesidades y todo, pero vayamos sin darle tantas vueltas. Yo aprendo de Él. Son oraciones sencillas y prácticas, y son cuestiones de segundos nada más, pero oraciones tremendas. Y yo aprendo mucho de esas oraciones que no son tan largas, y de las largas también, como la que hizo Salomón. Esas son importantes todas, y Dios las escuchó, pero especialmente con un corazón limpio y sincero delante de Dios. Que nuestra relación con Dios esté bien. Yo creo que esta es la clave para oraciones poderosas también y para tener la respuesta que buscamos. En estos días Dios me ha respondido unas, pero increíblemente. Y esto le motiva y le anima a uno, no tanto a aprender a orar, sino a aprender a tener una buena relación con Dios, temerle a Dios, tomarle en serio lo que Él dice y obedecerle, porque esta es la clave para todo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos provee, nos sostiene y nos da vida desde que somos hasta este día. Gracias, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob y el Dios nuestro. Muchas gracias, el Dios todopoderoso, el grande y temible de Israel, al cual nos estamos acercando en este momento. Agradecido, Señor, por el Dios omnipotente de Jacob, el Dios de los cielos de Daniel. Gracias, el Dios grande y temible para nosotros también, Señor, que aprendamos a entender con quién nos estamos entendiendo y de quién es que estamos hablando, Señor, para que tengamos mucho cuidado con las cosas que hacemos y decimos. Padre, y en este día pidiéndole para todos que nos enseñe a orar y pidiéndole por algunas personas que están pasando unos momentos difíciles, Señor. Pienso en Bélgica y su hija. Usted sabe las enfermedades que ella tiene y qué es lo que necesita y cuál es el propósito de todo esto. Bendiciones para ella, Señor. Saludando desde aquí, allá en Suiza, a la familia Jiménez, bendiciones, y reciban un cordial saludo todos los hermanos en otros países, las personas que ven y escuchan. Yo pido a Dios por unos 14 países donde esto llegó o está llegando, que cada persona, que cada hogar donde esto entre y vean y escuchen, bendiciones tengan. Y pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro en este día, que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a terminar con lo que empezamos hace 8 días, en Hechos capítulo 16. Ya vimos que Pablo llegó un día de reposo, fue allá al río donde se reunían las mujeres a la oración y comenzaron él y Silas a predicar el Evangelio ahí. No perdían tiempo. Y él empezó a hablar y ya hablamos que el Señor abrió el corazón de Lidia, dice en el capítulo 16 de Hechos, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía.
muy importante. El Señor sabe que ahí había una persona, de todo el grupo, una lista para recibir esa salvación de Dios, una mujer que adoraba a Dios. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Pero ella creyó la palabra, que creyó en el Señor Jesucristo. Y fue bautizada enseguida, dice, cuando fue bautizada. No hay cursos, no hay nada, sino que dice aquí en el mismo capítulo 18, versículo 8, dice la palabra. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pero ninguno hacía cursos ni nada de las cosas que nos hemos inventado en este tiempo. Así que Él bautizó a toda esta familia. Mire el propósito que tiene Dios, pero tenían que ir a la oración, y en ese trayecto Dios le fue hablando y habló a estas mujeres, y una familia se convirtió al Señor. Extraordinario. Luego Él siguió nuevamente y expulsó el espíritu de adivinación de la muchacha, y a causa de esto tuvieron muchos problemas, azotados y luego metidos a la cárcel, al calabozo de más adentro, y el carcelero les aseguró los pies en el cepo con mucha seguridad. Pero vamos al versículo 25, esto es para recordar un poco esto. Versículo 25, que ya lo leímos, pero ahora lo vamos a estudiar con más cuidado. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Yo sí quisiera que la oración de Pablo estuviera registrada acá, porque fue una oración que estremeció los cimientos de la cárcel. Abrió las puertas y rompió cadenas, y los presos oían esta oración. Pero sea cual sea la oración, lo más importante es el corazón de estos dos hombres que están metidos allí en ese calabozo. Hombres, como decía la muchacha que iba detrás y que adivinaba, estos son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Entonces, hombres así, Dios los tiene en cuenta y no los va a dejar abandonados. Él les va a escuchar, va a responder esas oraciones, porque sabe que están ahí injustamente. Es por predicar la palabra, no es por robo, irse en contravía, infracciones o algo. No. Hombres que no han hecho mal, sino bien, y están ahí. A esos Dios los respalda. No sé, si hoy uno se ponga a orar en una cárcel, que lo metieron por estar hablando la palabra y todo, y el propósito de Dios sea que estemos allá en esa cárcel un tiempo hasta que hablemos a alguna persona de allá adentro que es la que necesita que estemos ahí. Porque todo lo hace Dios con un propósito. No es que no tiene nada que hacer y va a meter a estos y lo va a hacer azotar y todo lo demás. Hay personas, a mí me contó alguien, dijo, Dios me está llamando a hablar a los presos. Y yo siento que Dios me está llamando para que vaya a la cárcel y le hable a los presos. Y yo no sé. Pero un día tuvo un accidente terrible. Me contaron a mí esto. Un misionero. Un accidente terrible y fue a parar a la cárcel. Era lo que quería y allá sí ya quería salirse rápidamente. Pero a veces hacemos esas cosas. Cuando el Señor tiene propósitos, Él va a mover cosas y tendremos que pagar el precio y todo esto, pero el Señor va a cumplir con su propósito. Y creo que el propósito de todo esto, como ya dije, es con el carcelero y su familia. Y para hacer eso, Pablo tiene que estar adentro. No sé si él lo entendió, pero yo logro entender algo de esto. Así que a medianoche, yo creo que la oración de Pablo no era, Señor, pero ¿por qué nos pasa estas cosas? Si estamos haciendo tu voluntad. Venimos a predicar el Evangelio, mire cómo tengo la espalda porque estaban heridos. El carcelero lo va a curar. Y yo no creo que sea eso, sino dándole gracias. Era gente que se
gozaba, se regocijaba cuando eran maltratados porque decían: ahora entendemos algo de lo que pasó el Señor y estamos siendo azotados por la causa de Cristo y el testimonio de la palabra, no por hacer cosas malas. Uno tiene que sentirse gozosos ahí. Cantaban, dándole gracias a Dios. Es impresionante. Y son 12 de la noche. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera, estoy en el versículo 26, que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo no sé si cuando dice todos son Pablo y Silas y todos los presos, pero quizás se las soltó para que vinieran donde estaba Pablo y Silas. No se habla sino del carcelero, pero quizás algunos, porque los presos oyeron las canciones y la oración y sabían quiénes eran estos. Así que se estremeció eso ahí. Cuando ellos oraban, algo sucedía. Y vamos a estar viendo algunos ejemplos de esto aquí en el libro de los Hechos. Eran hombres poderosos en oración, eran hombres llenos del Espíritu Santo, controlados completamente por el Espíritu Santo, no como nosotros, que la mayoría de las veces estamos controlados por la carne. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Tremendo. Cómo Dios salva la vida y la familia, y no solamente la vida, sino espiritualmente una eternidad asegurada acá. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y yo no sé, uno que hubiera hecho eso, si está ahí metido injustamente, bueno, si abrieron las cárceles, esta es la voluntad de Dios, que huyamos, vámonos de aquí o alguna cosa, pero no, ellos estaban allí. Tremendo. Versículo 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Él vio algo extraordinario. Estos me salvaron la vida. Yo me iba a matar, porque aquí ya yo no tenía escapatoria. Aquí yo iba a morir si se me iban los presos, de todos modos. Pagaba él por los que se huyeron. Habrían huido. Pero se fue adentro pidiendo luz y se arrodilló a los pies de Pablo y Silas y hace una de las preguntas más importantes que yo encuentro en la Biblia y que yo, en cerca de 40 años que llevo compartiendo la palabra, ninguno me la ha hecho a mí. Leamos el 30 y el 31. Y sacándolos, el 29, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante que yo veo en la Biblia, que la gente debería preocuparse y preguntar: oiga, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? ¿O seré yo salvo? Yo, en la mayoría de los casos, tengo que hacer la pregunta y dar la respuesta, porque nadie me ha hecho a mí esa pregunta. Uno de los problemas es que toda persona cree que es salvo, que es hijo de Dios. Cuando en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10 habla de dos padres espirituales, dice ahí: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de él. Así que hay hijos de Dios, hijos del diablo, pero todo el mundo se cree hijo de Dios. Y como les han enseñado de que todos somos hijos de Dios y que todo el que se muere se va al cielo, entonces, ¿qué me voy a preocupar yo de hacer esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y peor en este tiempo, que uno habla una cosa, el otro habla otra, y uno le dice a la otra, y no se está hablando lo que dice la palabra de Dios. Pero esta es una pregunta importantísima, señores, ¿qué debo hacer? Y se la hace a dos hombres que quizás él supo
lo que estaban haciendo y quizás lo había escuchado. Y si no, ahorita los va a escuchar porque ellos le van a hablar la palabra. Porque muchas veces he oído hablar de esto, pero cogen solo el versículo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo que yo oigo a veces. Pero el otro versículo dice, y serás salvo tú y tu casa. Pero no es que si el cabeza de hogar se salvó, se salvaron toda la familia. No, cada uno tendrá que ir y creerle, bautizarse, recibir el Espíritu Santo y ser salvo. Yo insisto en esta doctrina porque es una doctrina que se dejó de lado. A mí me explicaban, el bautismo no es necesario, sin embargo aquí van a ser bautizados. Y Pablo bautizó a Lidia y a su familia. En 1 Corintios capítulo 1 y en el 3 y todo esto, él habla de que bautizó a la familia de Estéfano, pero no sabe si bautizó a alguno más. Y yo decía, yo le voy a recordar a Pablo que por aquí bautizó 2 familias. Sí, bautizó. A mí me decían, el bautismo en la salvación es como el anillo de matrimonio. Si yo, bueno, a mí se me perdió hace tiempos. Si yo tengo el anillo de matrimonio, soy casado. Y si no lo tengo, si me lo quito, igual soy casado. Entonces, esto se cogió como ilustración para decir, si yo soy bautizado, soy salvo. Y si no soy bautizado, igual soy salvo. Porque esto no es necesario, esto es obra, y hemos metido un poco de cosas que la Biblia no dice. Y eso es lo que yo quiero ser bíblico, hablar lo que dice la palabra de Dios. Así que aquí no es solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo que se predica. Pero yo les digo, todo el mundo cree en Cristo. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Ellos también creen y están condenados. Y hacen la voluntad del diablo, pero también creen. Así que todo el mundo cree en Dios, pero no todos le creen a Dios, que es la diferencia de un creyente. Yo le he puesto a leer versículos a personas que ya partieron de este mundo. Y les he preguntado, ¿usted cree en Dios? Claro que sí, yo creo en Dios. Lea lo que dice acá. ¿Usted le cree eso a Dios? Sí, entonces hágalo. No, hasta ahí llega todo. Así que no es solamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mire lo que dice el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí ya pudo decir, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Sí, entonces vamos a bautizarlo. No, habló la palabra y pienso que aquí tuvo que predicarles el Evangelio. Al decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De pronto el carcelero dijo, ¿y quién es él? Y quizás Pablo le diría, uno que fue crucificado en Jerusalén. Él está en Filipos, pero en Jerusalén crucificaron a alguien en medio de 2 ladrones. Y se cumplió la profecía de Isaías 53. Este cargó con nuestros pecados y solamente en él hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por él. Y ya me imagino a Pablo predicándole a Jesucristo. Porque dice, le hablaron la palabra a él y a los de la casa. Y a su familia. No es que eso todo el mundo cree. Entonces, haga esta oración y hasta luego. No, las cosas no son así. Cuando se habla de salvación, especialmente para mí, yo le agoto todos los recursos y trato de no equivocarme ni engañar a nadie. Porque es una eternidad la que está en juego y la estamos jugando con muchas cosas aquí. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Estamos hablando de una familia que está escuchando la palabra de Dios tipo una de la mañana más o menos por ahí.
Mire lo que hacía esta gente y están heridos, están maltratados, están doloridos ahí. Pero están hablando la palabra. Ellos tal vez le dijeron, Jesucristo, el que crucificaron, y murió, pero resucitó. Y después que resucitó dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la salvación. Y si a mí me preguntaran, por eso yo le diría, esto fue lo que dijo Cristo, el que murió por usted y murió por mí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y yo le creo. Porque todo lo que él habló se cumplió. Y si él dijo eso, eso es verdad, por lo menos para mí. Y no hablo más, este es mi mensaje. Después de predicarles el evangelio, esto fue lo que dijo Jesús. Y es un mensaje sencillo, pero poderoso. Y no he tenido problemas en enredar la piola y añadir cosas que no están muchas veces en la Escritura. Así que Pablo le predicó la palabra, le explicó quién era Jesucristo, lo que él hizo y qué fue lo que dijo después que resucitó para poder justificar a un pecador por la fe. Si ustedes creen, no si me reciben o me aceptan y hacen esta oración, no. Esto no está en la Biblia. Así que le predicaron la palabra a todos los que estaban en casa. Yo creo que hizo levantar a todos. Levántense. Buenas nuevas ahí esta noche o esta madrugada acá. Y dice el versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida se bautizaron. Es lo que yo insisto, no hay cursos. A mí me decía alguien, ¿es necesario una lista que le dieron una hoja de requisitos para poderse bautizar? ¿Es verdad que hay que hacer un curso de 3 meses o de 6 meses, asistir sin fallar un día, diezmar y hacer un poco de cosas? Le dije, dígale al pastor que le muestre en la Biblia dónde dice eso. Pero nos hemos inventado un montón de cosas. Yo pienso que el discipulado no es antes, como para preparar a una persona para que se bautice. Es solamente creyere, el que crea. Aquí le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero esto es lo que tienes que hacer. Si Pablo no le hubiera hablado de bautizarse, aquí no hubieran tomado esa decisión. Él tal vez le dijo, esto fue lo que dijo Jesucristo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ellos dirían, nosotros nos bautizamos. Queremos esa salvación de Dios. Hoy hemos visto salvación. Hoy ha llegado la salvación a ese calabozo, a esa cárcel y a esta casa. Y este era el propósito de Dios para mí con ellos. Aquí, así que dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, igual que Lidia. Si no es necesario, ¿para qué entonces está esto? ¿Para qué los iba a bautizar? No es, a mí me han preguntado, ¿el bautismo salva? Les he dicho, no. Entonces, ¿por qué usted dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo? Yo no digo eso, lo dice Cristo. Pero él dijo, el que creyere y fuere bautizado. Así suena distinto que decir, si usted se bautiza, se salva. No. Es como dijo Cristo. A mí me esperaban un día por aquí en el barrio. Ahí viene el pastor. Preguntémosle, ¿cierto que para bautizarse, para ser salvo, tiene que bautizarse? Dije, no. Pero usted nos ha dicho esto. Les he dicho lo que dijo Cristo después que murió y resucitó y pagó el precio por nuestros pecados, que vaya y predique el evangelio a toda criatura y a todo el mundo y a todas las naciones, y sean bautizados. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto suena distinto a decir que tiene que bautizarse para ser salvo. No.
Yo la pongo completa como habló Cristo. Un hermano me dijo, ya le dije a alguien que le hablé que tiene que bautizarse. Le dije, no tiene que bautizarse. Dígale, Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Para mí, me han preguntado, ¿salva? No dice. ¿No salva? Tampoco dice. Lo que dice es, el que creyere y fuere bautizado se salva. Y este carcelero con toda su familia se bautizaron. Se bautizó con todos los suyos, de madrugada, de una. Y dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y es el único que dice esto que a mí me gusta, está aquí, de haber creído a Dios, no haber creído en Dios, porque creer en Dios todo el mundo lo hace, hasta los demonios. Haberle creído a Dios. Una vez me preguntó una de mis hijas, papi, ¿cuál es la diferencia de...? Ella estaba en un colegio marista y tenía sus problemas. ¿Cuál es la diferencia del católico y nosotros los creyentes? Y dije, yo creo que es porque ellos creen en Dios y nosotros le creemos a Dios. Hacemos lo que Dios dice. Y ellos se regocijaron de haberle creído a Dios. Y mire que les lavó las heridas, le pusieron la comida, comieron y todos ya bautizados dirán, ustedes ahora sí son hijos de Dios, porque han recibido, yo veo que aquí en el libro de los Hechos, se bautizaban, recibían el Espíritu Santo. Y esa es la clave. Y si yo recibo el Espíritu Santo es después de ser bautizado y salir del agua, esto para mí es importantísimo. Así que cuando yo encuentro esto, yo enfatizo una doctrina que se dejó. Y vuelvo y repito, a mí me enseñaron que era una de las ordenanzas, pero en la mayoría de los casos yo veo que se convirtió en una opción. Si usted quiere, bien, si no, igual. Pero quien lo dijo fue Cristo, el Señor, el que murió y resucitó por mí. Mire cómo termina todo esto de la oración, cuál era el propósito de Dios con todo esto y cómo Dios les ayudaba, porque esto está escrito, Dios les ayudaba. Dice en Marcos capítulo 16, al que martillo yo siempre por acá. Marcos capítulo 16. Dicen los versículos 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. El Señor les ayudaba. Y aquí, mire, ¿en qué forma les ayudó? Ellos oraron y el Señor respondió sacudiendo cimientos. Ese es el poder de una oración. Hombres poderosos con oraciones poderosas también, con un respaldo extraordinario de Dios. Porque no son cualquier cosa los que estaban ahí encerrados en eso, en esa cárcel, en ese calabozo. Se abrieron las cadenas. Una oración puede hacer lo que humanamente nosotros no podemos hacer. Vaya a ver si Pablo y Silas podrían hacer eso, y con guardias y todo ahí. Romper cadenas, abrir puertas, sacudir los cimientos de una cárcel, estremecer todo y llenar de miedo a todos los presos que estaban ahí, hasta que se levantó al que tenían que hablarle, al carcelero. Y si ellos no están ahí a esa hora, este hombre se iba a matar. Quieto, no te hagas ningún mal, aquí estamos.
extraordinario. Hombres que no piensan en ellos, sino siempre en los demás. Le salvaron la vida a él y a toda su familia, y se regocijaron todos de haberle creído al Señor, no a Pablo. Y eso es lo que yo hago. Yo hago lo que dijo el Señor. Y esperemos, si el Señor permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.